en línea y pues finalmente cada quien lo va tomando conforme tenga su tiempo. Y en promedio se tardan 500 horas en terminarlo con una desviación estándar de más o menos 100 horas. Y entonces el problema 4 me dice que cuál es la probabilidad de que un participante escogido al azar requiera entre 550 y 650 horas. Escogido al azar requiere entre 550 y 650 horas. Me voy a pasar a mi pizarrón. Y ustedes si ya lo resolvieron o lo intentaron, a ver, pongan ahí más o menos sus respuestas en el Discord y ahorita las revisamos. Recuerden que lo primero es identificar nuestra variable X, ¿no? Y nuestra variable aleatoria X, de acuerdo al enunciado, lo voy a ir avanzando, está entre 650 y 650, entonces 650 y 550. Ok, bueno, entonces está bien. Punto 2417 es el resultado que menciona Carlos, ya del resultado. A ver, los que hayan tenido ese mismo resultado, manita arriba, o si no, pues bueno, síganlo resolviendo. Porque el problema nos pide la probabilidad de que se tarde entre 550 y 650 horas. Empecé a resolver, si ya lo había hecho, pues bueno, ya ni modo, que nos sirva de repaso. Bueno, como ya lo resolví, lo voy a hacer más rápido entonces. Entre 550 y 650, entonces quiere decir que mi X va a ser menor o igual a 650, ¿no? Y el 550 va a ser menor o igual a X, porque el problema nos dice que esté entre 550 y 650, entonces quiere decir que toca ese punto, ¿no? El 550 y el 650. Entonces tengo dos zetas, ¿no? Entonces mi X1 y X2. Entonces para mi X1 tenemos que, o bueno, ya no voy a escribir la X. Mi Z1 va a ser igual a ¿qué? Al valor de X menos la media. Entonces 650 menos 500 me quedan 150. 150 entre la desviación estándar que vale 100. Esto es igual a 1.5. Y el valor de Z2 es igual a ¿cuánto? 550 menos 500 me queda 50 entre 100. Y esto es igual a 0.5. Y entonces con esos datos me voy a mis tablas, ¿no? Y en mis tablas voy a buscar los valores para Z igual a 1.5 y 0.5. Entonces para 1.5, 0.4332, 0.4332. Y para 0.5, 0.1915. 0.1915. Y entonces reviso mi gráfica. Esa área que me están pidiendo es entre un intervalo que está a 650 y un intervalo o una línea, una separación de mi área de 550 que está por acá. Bueno, dibujé muy chueca, que está por acá, ¿no? Entonces este es mi 550. Entonces el área que me están pidiendo es esta de acá. Esta de acá. Y como el área es acumulada, entonces este máximo, el área que yo obtuve ahí, en ese punto, lo voy a marcar en azul, le debo de restar esta pequeña área, ¿no? Y esa pequeña área es esta de acá, entonces finalmente yo debo de hacer una resta. 0.43 menos 0.1952 y ese sería el resultado, ¿no? Entonces, si hacen la validación de cuánto nos da ese resultado, 0.2417 seguramente, Alejandro, ¿verdad? Sí, es 0.2417. Entonces el resultado es 0.2417.
No, valídenlo. Jonás dice que punto 238. 5 para 12, 7. 5 para 1 para 2. No, sí, punto 2417. Y este es el resultado para ese ejercicio que es el número 4. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al problema número 5. El problema número 5 me dice que ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tomara menos de 580 horas? Entonces ahora es el problema encontrar la probabilidad de que una persona se tarde menos de 580 horas. Entonces, a ver, háganlo, les doy 2 minutos. Mientras yo voy borrando mi pizarrón acá. Eduardo dice que punto 2881, Samuel punto 2881, Osman punto 2881. A ver los demás qué dicen. Jovas, punto 2881, Carlos, punto 7119. Bueno, fíjense, yo les dije que siempre validen si su resultado es congruente. Y si no es congruente, validen lo que hicieron. Entonces, en este caso, yo validando punto 2281 contra punto 7119, se me hace más congruente el punto 7119. No sé si esté bien, pero ahorita lo voy a validar. Veamos la pregunta otra vez, jóvenes. Recuerden que la clave es en leer y entender bien el enunciado, que es lo que nos está pidiendo. Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tomara menos de 580 horas? O sea, quiere decir que hay un 580 por acá. Voy a cambiar el color porque se está viendo. 580. Y entonces me dice que se tarde menos de 580. Entonces ese número va a ser la X menor al 580, ¿no? Eso es lo que me dice la lógica al leer el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tomara menos de 580 horas? O sea, todas las X menor a 580, entonces, pues, según eso no toca el 580 porque dice menor a 580, ¿sí? Y entonces con ese dato ahora voy a encontrar mi Z, y mi Z va a ser igual a ¿qué? Al valor de mi X, que es 580 menos 500, entonces eso va a ser igual a 80, ¿no? 580 menos 500 me quedan 80, entre 100. Y esto va a ser igual a 0.8. Con ese 0.8 me voy a mis tablas para encontrar el valor del área bajo la curva, y 0.8 es 0.2881. 0.2881. Ahora, pregunta del millón, jóvenes, y para eso voy a cambiar de color. Aquí está, me voy al rojo. Ya he visto en mi gráfica qué valores me está diciendo o me está pidiendo. ¿Dónde está el 580? Yo lo voy a poner por acá, ¿no? Un más o menos. Entonces ahí está el 580. Ahora me dice que todas las X menores a 580, entonces me quiere decir que eso es de aquí hasta K, ¿no? O sea, todo el área. Entonces, este punto 2881, ¿qué área es, jóvenes? ¿Cuál la encontramos? Recuerden que la tabla me da un lado de la gráfica y el lado que me está dando es este de acá. Y entonces este otro que está en blanquito, ¿qué onda? Ah, pues ese vale 0.5, ¿no? Y entonces el resultado que ya obtuve de punto 2881 le tengo que sumar esa otra área. ¿Cuánto vale? Pues 0.5, entonces va a ser 1, 8, 8, 7, punto y el 0. Entonces el resultado es 0.7881 para que el área que realmente que me representa todas las X menores a 580 sea todo esto, ¿no? Todo esto. Está ahí marcado en amarillo. ¿Sí, jóvenes? ¿Queda claro ese tema? Por eso yo les dije desde un principio que es bien importante identificar el intervalo que me está pidiendo.
los valores posibles que puede tomar mi X. ¿Dónde están? Hacia la derecha, a la izquierda, en un intervalo. ¿Dónde está? Entonces, en este caso son todos los menores a 580. A ver, entonces, el único que acertó bien, no, Juan, 7119. Es 7881. ¿De dónde sacaste ese 7119, Carlos? Y lo peor es que 3 personas le coincidieron, todos los demás 2881. ¿Y ese 2881 de dónde salió? Ah, ya, 1 menos punto 2881. No, pues si hubieras hecho, entonces hubiera sido 0.5 menos punto 2881, ¿no? Siguiendo la lógica, pero no. En este caso no lo tenías que hacer así. La costumbre de la de Poisson y Buenaumen. Sí, ya vi, pero no, jóvenes, ustedes son ingenieros, deben de analizar ahí la información, deben de ver lo que está escrito y entender lo que está escrito. Eso es lo que deben de hacer. Se siguen yendo como hilo de media, abusan ustedes, ¿eh? Bueno, ya quedó claro entonces, ahora sí. No pueden considerarlo igual a la de Poisson o binomial. ¿Por qué? Porque aquellas eran discretas y esta no es discreta, esta es continua, por lo tanto es diferente. El procedimiento es similar, pero no es igual. ¿Se entendió, jóvenes? Y luego el moco tendido, ¿eh? Lalo Flores. Ok, perfecto. Entonces ahora, si entendieron, vamos al último problema de esta serie, ¿no? El problema número 6 me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 420 y 570 horas? Si ya le entendieron, ingenieros, al intervalo, quiero ver ese resultado escrito en el Discord. A ver, entre 420 y 570. Y ahora sí va a ser participación para los primeros 3 que esté bien el resultado. Lo hubiera dicho en el anterior que nadie, les hubiera dicho punto menos al que se equivoque. Entonces ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 420 y 570 horas para terminar el curso? 420 y 570. Ya están escribiendo. El Jobs. Sería un vacío de tu imagen, Jobs. Bueno, mientras me voy a ir pasando al pizarrón para ir borrando lo que ya escribí. El enunciado dice, ahí está, mira, ya te lo puse otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 420 y 570? Entre 420 y 570. Entre 420 y 570. Que una persona se tarde entre 420 y 570 horas para terminar el curso. Creo que ya. Basti, punto 5733. Carlos dice que 420. La hora adecuada. Osman, punto 5461, 4332, 5461. Ya son 3 resultados diferentes. A ver, ya vayan poniendo manita arriba a los que ya están.
si coinciden, ¿verdad? Con alguno de ellos.